¿Su hijo era un guerrillero? No. Me dijo que le guardara comida, que él no se demoraba. Iba a encontrarse con un señor para una entrevista de trabajo. Pero él no volvió a la casa. Él parecía que la tierra se lo hubiera tragado. ¿Qué pasó ese día en la mañana, por ejemplo? Pasaron llamándolo todo el día. ¿Quién lo llamó? Supuesto señor que le iba a dar el trabajo, pero no lo llamaba, era el reclutador. ¿Sigues sintiendo ese presentimiento? Era algo que a mí me avisaba de que él algo que le iba a pasar. O sea, tenía ese temor. ¿Qué le llega a su mente, a su corazón? Yo les dije, mataron a Julián. Julián está muerto. ¿Cómo se enteran de quién es el responsable? Mosquera era uno del comandante que mandaba la cuadrilla de los militares. Le dice, ¿y si sabe don José que su hijo era todo un guerrillero? Porque mi hijo se viene el 2 de marzo y el 3 de marzo lo matan. ¿En qué momento se va a convertir mi hijo en un guerrillero? Cuéntenos un poco cómo se enfrenta usted a estas personas, cómo las mira usted a los ojos sabiendo que asesinaron a su hijo y a los hijos de las otras mamás. A los 2 años nos encontramos con estas personas y que él no era capaz de mirarme a la cara. Las 3 personas que le dispararon a Julián me pidieron perdón. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de una mujer que por muchos años ha luchado no solamente por los desaparecidos de Colombia, sino también por los desaparecidos y por sus familias en este país. Su lucha arrancó un 2 de marzo cuando su hijo, de tan solo 19 años, le dijo: mamá, ya regreso. Después de ese momento, ese muchacho desapareció. Ella no volvió a saber nada de este muchacho. Al cabo de los meses, la llamaron de medicina legal y recibió una terrible noticia. Vamos a hablar en minutos en qué pasó con Blanca Monroy. Doña Blanca, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que cada vez que le recuerdan este tema es muy doloroso para usted y su familia, pero también sabemos que es una mujer muy valiente. Soy testigo de ello desde que la conocí, como usted me acaba de decir, más o menos unos 18 años, cuando nos vimos por primera vez en un momento muy triste. Señora Blanca Monroy, ¿su hijo era un guerrillero? No, mi hijo no era guerrillero. Mi hijo era un muchacho como todos los muchachos de Colombia, con sueños, con ilusiones. Él salió el 2 de marzo del 2008 de la casa. Me dijo que le guardara comida, que él no se demoraba, porque iba a encontrarse con un señor para una entrevista de trabajo. Pero él no volvió a la casa. Él parecía que la tierra se lo hubiera tragado. A los 6 meses supe que estaba muerto y enterrado en una fosa común en Ocaña, norte de Santander. Lo trajimos, se le dio cristiana sepultura y ahí empecé yo a conocerme con las demás mamás. Éramos 19 mamás que nunca nos habíamos visto en la vida, jamás de los jamases. Pero allí en la personería de Soacha empezamos a conocernos todas y fue cuando empezamos esta lucha a denunciar de que nuestros hijos no eran guerrilleros, porque a cada uno de ellos, cada persona que iba llegando a recoger el cuerpo de su hijo, de su ser querido, le iban informando que habían muerto en combate con el ejército porque eran de las BACRIM, porque eran guerrilleros. A Julián lo acusaban de ser guerrillero participante del ELN. Pero Julián se va el 2 de marzo, lo matan el 3 de marzo. ¿En qué momento mi hijo se va a convertir en un guerrillero? Y es la pregunta que siempre nos hacemos, cada una de nosotras, siempre nos hacemos. Doña Blanca, recordemos un poco cómo era Julián cuando niño, qué era lo que más le llamaba la atención a usted, la divertía. Bueno, Julián era un niño muy inquieto, como todos los niños, era muy inquieto. Cuando estaba pequeñito yo vivía en un lugar que se llama Jerusalén en el sur. Había como unos carritos que los subían a uno de la Candelaria al lugar donde yo vivía. Y empezaban y decían el tanque, el tanque, el tanque. Entonces él, como estaba solito en ese tiempo, yo estaba esperando a su hermanito, entonces él cogía y se montaba como en una puerta y empezaba a gritar tanque, 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 súbase, súbase, tanque, tanque. Entonces era algo que a mí me ilusionaba, algo que me gustaba y algo que me hacía dar risa. Empezó a crecer, empezó a crecer.
Cuando él cumplió 15 años, yo empecé con un temor muy, o sea, era algo que a mí me avisaba de que él algo que le iba a pasar. O sea, tenía ese temor, él salía como era un adolescente, yo lo mandaba a hacer un mandado y si él se demoraba, yo salía y lo buscaba, porque temía de que algo malo le fuera a pasar, que fueran a decirme, mira a su hijo, o sea, varias veces yo lo mandaba y fue reclutado por una base militar que había en el tanque, en Sierra Morena, cerca del colegio de Sierra Morena. Una vez lo mandé a comprarme un mercado chiquito y cuando él estaba allí, lo cogieron unos soldados y lo montaron a un carro. El señor del supermercado era amigo mío y lo conocía a él. Se les puso bravo y le dijo que le hicieran el favor y le bajaran a ese muchacho ahí, que ese era el hijo de él, que no tenían por qué llevárselo. Bueno, pasó así. Luego, otra vez también lo mandé a hacer mercado y lo cogió el ejército. Ese día él tenía clase. Entonces lo cogió el ejército y yo salí porque no llegaba, le digo, pero ¿qué pasó? Entonces me dijeron que lo había cogido el ejército y lo tenían en la base militar de ahí del tanque. Yo llegué allá y les pregunté que por qué me tenían a mi hijo ahí si él tenía que ir a estudiar. Total, que ahí lo tuvieron haciendo aseo, ahí en la base militar y eso, y como a las 11, 12 lo soltaron porque yo me les quedé ahí. Pues ese día no pudo ir al colegio y así sucesivamente. Entonces era un temor muy grande que yo sentía. No sé por qué yo sentía ese temor. Y ya cuando salieron, que nos reubicaron del barrio El Espino y nos mandaron a Suacha, conseguimos la casita en Suacha, llegamos a Suacha y yo seguía con el mismo temor, no sé por qué. Y él salía, había veces no tenía trabajo y él salía y llegaba a la casa y me decía, mamá, prepáreme de la comida, sáqueme almuerzo para mañana porque yo mañana me voy a trabajar, mañana voy a trabajar. Entonces yo le sacaba de la comida y le empacaba a él su cajita y le dejaba en el mesón y él se levantaba al otro día y se iba a trabajar. Yo trabajaba en un asadero, trabajaba de 10 de la mañana hasta las 12, 12 y media. Yo estaba llegando a la 1:30 de la mañana a la casa y llegaba a un punto que le llaman la Y, en Swatch. Yo llegaba ahí, cuando yo me bajaba del colectivo, yo lo veía él sentado en la esquina, así. Y yo le decía, ¿usted qué hacía aquí, Julián? Usted, mami, esperándote, madre. Le digo, papito, pero a mí no me va a pasar nada. Sin embargo, tú, de allá de la casa acá, te pueden pasar muchas cosas. No, madre, tranquila, madrecita, no pasa nada. Me echaba el brazo y nos íbamos para la casa. Y así, y el día que él salió me dijo, mami, guárdame comida porque yo no me demoro. Pero Antes de continuar, ¿a qué se dedicaba él? Cuando usted dice que él trabajaba eventualmente, ¿en qué trabajaba él? él se dedicaba a trabajar como ayudante de construcción. Él decía que le gustaba mucho ese trabajo. Incluso él tenía, cuando él cumpliera, él tenía 2 planes para cuando él cumpliera 20 años. O ir a prestar el servicio militar o ir al SENA a hacer el curso para construcción, que para cuando él se casara, él iba a hacer la casa a gusto de él y que él se iba a casar y que la esposa de él iba a ser una muchacha morena, porque a él le gustaban las morenas. Entonces que él se iba a casar con una morena. Y yo le dije, pues por mí no hay problema. Por mí no hay problema, pero su papá es racista. A mí no me importa porque la que va a vivir con ella voy a ser yo, no es mi papá. Y así era muy buen hermano. Ese día él se levanta normal, ¿usted sigue sintiendo ese presentimiento, creo que le podíamos llamar? ¿O qué pasó ese día en la mañana, por ejemplo? Bueno, él ese día, el 2 de marzo, él siempre se paraba y se subía a la terraza. Había hecho unas cositas así para él hacer ejercicios. Él se subió a la terraza, hizo los ejercicios, bajó, se metió al baño y se metió a su cuarto. Y me dijo, mami, no estoy para nadie.
no me vaya a pasar llamada, no me vaya a pasar nada, porque yo no estoy para nadie. Se quedó en su cuarto, a él le gustaba mucho ver un programa de un pastor, y él pasaba todo el día con el televisor prendido y viendo ese programa de ese pastor. A veces leía la Biblia y así sucesivamente. Entonces pasó todo el día. Yo, mientras que él estuviera en la casa, yo era feliz. Yo era feliz cuando él estaba en la casa, porque yo sabía que ahí en la casa él no corría peligro. Pero él salía a la calle y sí me entraba mucho temor, me entraba mucho miedo. Si él se demoraba, yo salía, lo buscaba, le preguntaba a los amigos, incluso él se ponía bravo conmigo. Me decía, mamá, pero es que yo ya soy un hombre, porque tú sales a buscarme. Digo, mi amor, porque es que ya tú eres un hombrecito y falta el ver, no falta quien se pueda enamorar de ti y hacerte algo. Y pues entonces ese día yo pasé muy contenta, muy feliz, pasaron llamándolo todo el día. ¿Quién lo llamó? Lo llamaba el señor, el supuesto señor que le iba a dar el trabajo, el con el que él se iba a encontrar para el trabajo, pero no lo llamaba, era el reclutador. ¿Qué trabajo le ofrecieron y qué señor creía usted que le estaba llamando? ¿Qué Pues, alerta le generó a usted como mamá? Pues a mí no me generó nada, porque como le digo, él salía y cuando él llegaba él me decía, mami, prepárame comida, dame un poquito de almuerzo que yo mañana voy a trabajar. Y ese día pues él dijo que no, que lo llamaban, pero nosotros decíamos, no, él no está, él no está. La última llamada que recibió, la recibió mi esposo, tipo 5:30 de la tarde, y él estaba dormido. Entonces lo llamaron, entonces mi esposo dijo, no, él está en el baño, por no decir que estaba dormido. No, él se está bañando. ¿Quién lo llama? Yo, no, es el señor para lo del trabajo. Dígale que se acuerde que yo lo llamo dentro de 20 minutos. Sí, a los 20 minutos llamó, yo salí, yo le dije, hijo, yo voy a ir a comprar lo de la comida. Cuando yo regresé, ya él estaba bañado, estaba organizadito. Recuerdo mucho la ropa con que se fue. Él llevaba unas botas color ladrillo, un pantalón negro azul y una camisa amarilla. Él tenía el cabello largo, lo tenía hasta acá. Él estaba ese día pulidito, estaba muy bien organizadito. Y yo le dije, hijo, ya se va a ir. Y me dijo, sí, mami, voy a ir a encontrarme con el señor para lo del trabajo. Guárdame comida porque yo no me demoro, porque la verdad tengo un hambre. Y esperó, salió a las 7 de la noche y le dijo al papá, chao padre, nos vemos ahora. Bueno, mi hijo, que Dios lo bendiga. Salió, pero yo me acosté y empecé, bueno, hasta las 12, porque él después de las 12, él llegaba a la casa. Entre las 12, 12:30, él estaba en la casa. Ya llegaron las 12, el sueño me cogió, me quedé dormida. A las 4 de la mañana yo me levantaba, yo me levanté, fui al cuarto de él, no había llegado. Salí porque él tenía una amiga en la cuadra que se quedaban a veces, toda la noche pasaban haciendo canelazos los dos o varios muchachos de ahí de la cuadra, y salí a ver si de pronto estaba donde Gloria y no había nadie. Le dije yo, tan raro. Entré, mi esposo me dijo, mija, ¿llegó Julián? Le dije yo, no llegó. Y me da mal genio porque él tiene mi número de celular, pues llámeme y dígame que se va acá donde la novia, donde sea, pero que no me deje con la angustia. ¿Era frecuente que él permaneciera fuera de su casa mucho tiempo? No, él siempre, por eso salí y miré a ver si estaba Gloria, porque él se quedaba siempre con la chica hablando y eso. Entonces mi esposo salió y yo me quedé como hasta las 9:30 de la mañana. Yo dije, tan raro. Pero yo, la ilusión que yo tenía era que él lo habían podido coger la UPJ. Como la policía mantiene cogiendo muchachos y los mete por allá y los pone a lavar baños y eso. Y yo dije, de pronto lo tienen en la UPJ. Pero más sin embargo, no llegó. Él no llegó. A las 10:30 de la mañana yo salí y me fui para el puesto de policía a preguntar si de pronto tenían un joven allí. El policía me dijo que no. Y me dijo, ¿por qué, señora? La veo muy preocupada. Y es que mi hijo salió anoche a las 7 de la noche a encontrarse con una persona para un trabajo y mire la hora que es y él no ha llegado. Y me dijo, eso sí está raro. Pero usted no puede poner la denuncia de él hasta que tenga 72 horas de desaparecido.
Yo me fui para la casa, preocupada, pero con la ilusión de que él estaba en la UPJ, que en cualquier momento él llegaba. A las 5 de la tarde me levanté, me paré de la cama, estaba viendo televisión, me paré y salí. Me puse a hacer la comida cuando yo oí que me dijeron, mamá, era la voz de Julián. Y yo dije, ay, llegó Julián. Y yo miraba por todos lados, pero yo no encontraba de dónde venía la voz. Luego volvió y me dijo, mamá, no lo encontraba. No sabía de dónde venía la voz. Luego volvió y me dijo, mamá, ya sentí que la voz venía de la calle. Salí corriendo, abrí la puerta, pero la calle estaba sola, totalmente sola. Ahí yo sentí de que algo le había pasado. Cerré la puerta y le dije yo, Dios mío, ¿a dónde me tienes a mi hijo? Fui a su cuarto, cogí su ropa entre mi pecho y me senté a llorar. Dije yo, algo le pasó a mi hijo. Bueno, se quedó así. A los 2 días fuimos con mi esposo a poner la denuncia. Yo creo que yo fui la primera mamá que recibió la denuncia en la fiscalía de la desaparición de Julián, porque las otras mamás duraron 7, 8 meses y no les recibieron la denuncia. Yo fui cuando ya él cumplió los 3 días, fui a la fiscalía de Soacha, pusimos la denuncia y me dijeron de que ellos, cualquier cosa ellos me avisaban, que estuvieran pendientes. Así duré 6 meses. Cada mes yo iba a la fiscalía, cada mes iba a la fiscalía. Ya en septiembre, ya él cumplía los 6 meses, yo fui a la fiscalía un día muy angustiada, muy triste, y llegué y me dijo una muchacha ahí de las que trabajaba, y me dijo, ay, doña Blanca, mire, así como viene usted, vienen muchas mamás llorando, mejor dicho. ¿Y dónde están sus hijos? Bailando con las novias, con los amigos, de parranda. Le digo, pero es que 6 meses un muchacho bailando y de rumba. Yo no, y más que yo conocí a mi hijo no era ese tipo de persona, mi hijo no era así. Yo me puse a llorar. Y me dijo, mire, si la fiscalía a usted no le ha dicho nada, es porque Julián está bien. Váyase para la casa que nosotros le avisamos. Salí de allí muy triste. Mi hija me estaba esperando y yo salí llorando y me dijo, mami, ¿qué pasó? Le dije, nada. Y le dije, ¿usted por qué llora? Le dije, mamita, ¿usted cree que es bueno uno venir a estos lugares a preguntar por su hijo sin saber si es vivo o muerto? Es duro, hija. Nos fuimos para la casa. Como a los 2 días, una muchacha, una vecina, me mandó a llamar. Yo fui a la casa y ella me dijo, doña Nubia, mire, yo vengo de la caseta donde venden chance. La señora de allá está con unos comentarios. Y le dije yo, ¿comentarios? Me dijo, sí, camine, vamos. Ella me llevó donde la señora. Yo le pregunté a la señora, le dije yo, vecina, es que me dijeron que usted está aquí con unos comentarios que los jóvenes de Soacha están apareciendo muertos en Bucaramanga. Pero yo en ese momento yo no sabía que habían más jóvenes desaparecidos. Entonces ella me miró y me dijo, ¿y usted por qué me hace esa pregunta? Le digo, porque es que yo hace 6 meses tengo un hijo desaparecido y no sé dónde está, no sé nada de él. Pues yo vengo a ver si usted me da información, si sabe algo. Me dijo, sí señora, los jóvenes, porque hay muchos jóvenes de Soacha que están desaparecidos y están apareciendo muertos en Ocaña Norte de Santander. Le dije yo, ¿y a dónde es eso? Me dijo, uff, eso es muy lejos de acá, es como a 20, 24 horas de acá de Bogotá. Pero ¿por qué sabía ella esa información? Porque ya ese día antes, habían traído a un muchacho llamado Julio César Mesa. Lo habían traído y ya le habían dado cristiana sepultura. Lo habían traído de Ocaña. De Ocaña. Y como que ella era amiga de la mamá del muchacho. Entonces, ella fue la que empezó como a dar la información y eso. Entonces, yo me fui para la casa y llegué y le dije a mi esposo, me dijo, ¿para qué la llamaron? Entonces le comenté, no, que es que imagínate que están diciendo
de que los muchachos que hay de Soacha están apareciendo muertos en Bucaramanga, en Ocaña, norte de Santander. Y me dijo, ay, usted no se ponga a creer nada de lo que digan, novia. Si la fiscalía a nosotros no nos llama y nos informa, ahí sí le creemos. Pero mientras tanto, usted no se ponga a creer en nada de esas viejas chismosas. Bueno, me quedé así, pasó una semana. Pero yo seguía angustiada, yo seguí muy preocupada. Ya el sábado siguiente yo me paré y yo dije, yo hoy tengo que saber de Julián. Sea como sea, yo tengo que saber de Julián. Me paré, me fui a Medicina Legal de Soacha, estaba cerrado. Me fui a la fiscalía, estaba cerrado. Cuando eso estaba, entraron en paro la fiscalía y toda la rama judicial. Entonces me fui al anfiteatro en el cementerio, le comenté a la muchacha y ella me dijo, ay no, yo no sé usted de qué me está hablando, vaya a Medicina Legal que allá le tienen que dar información. Pero yo en ese momento yo no sabía dónde, o sea, yo no me acordaba dónde quedaba Medicina Legal, porque ya con mi esposo habíamos ido hacía 6 meses, pero en ese momento yo no me acordaba. Y regresé al barrio, entré a la casa de unas niñas, unas amigas mías, entré, les pedí un vaso de agua, me paré en una ventana y me quedé mirando al cielo y se me desgajaron las lágrimas. Y ella me miró y me dijo, uy, Blancura, yo la veo tan triste. Le dije yo, pero ¿cómo no voy a estar triste? Si el comentario que hay es que los muchachos que están perdidos en Soacha están apareciendo muertos por allá, yo no sé a dónde. Y si mi hijo está en ese grupo, la verdad, Sandra, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer. Entonces ella se quedó mirándome, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, Blancura, yo tengo algo que decir, pero me da miedo. Le dije yo, mija, o sea, yo en ese momento tenía una actitud muy como de rabia, como de cosas, y yo le dije, pues mija, si ya abrió la boca, desembuche, porque igual yo me voy a dar cuenta si Julián es vivo o muerto, sea por usted o sea por otra persona. Pero si usted sabe algo, dígalo, ya que abrió la boca, dígalo. Entonces ella me dijo, mire, es que yo hablé con la señora Viviana. Le dije yo, ¿y quién es Viviana? Me dijo, es la dueña de esta casa. Ella es muy amiga de un señor que él es policía y ese policía es cuñado de Julio César Mesa. A Julio César Mesa lo trajeron ayer y lo enterraron. Entonces ella me dijo que en ese grupo de esos muchachos estaba el muchacho que vivía al frente de la fábrica. El muchacho que vivía al frente de la fábrica era Julián. Yo salí de esa casa, yo salí corriendo, salí a la calle, salí corriendo, bajé las escalas, pero cuando yo bajé yo sentía que todo se me nublaba. Yo sentía que todo me daba vuelta, yo sentía todo oscuro. Yo me aferré muy duro de un tubo de las escaleras, me aferré, me quedé ahí. Venía subiendo una señora y me dijo, ¿qué tiene, vecina? ¿Qué le pasa? Yo en ese momento lo único que yo decía era, mataron a Julián, Julián está muerto. Mataron a Julián, Julián está muerto. Empezó la gente a llegar. ¿Qué le pasa, vecina? Y yo, mataron a Julián, Julián está muerto. Una vecina mía que vive cerca de la casa me llevó a la casa. Yo llegué allí, todos los niños salieron y me preguntaron, mamá, ¿qué pasó con Julián? En ese momento había una niña de 8 años, un niño de 10 años, que era la luz de los ojos de él. Él cada que salía y el día que le iban a pagar, el sábado que le iban a pagar, él les decía, bueno, hoy me pagan. Se bañan, se pulen, se ponen bien bonitos, que cuando yo llegue me los llevo a comer lo que quieran. Y sí, ellos el día que les pagaban, ellos estaban pilos a bañarse, a organizarse. Entonces llegaron, yo me senté en la cama y yo les dije, mataron a Julián, Julián está muerto. En ese momento ellos hicieron así, se escondieron. ¿A dónde? No sé a dónde se metieron porque la casa era muy chiquita. Al momentico salieron, el uno se me paró acá, el otro se me paró acá.
Los otros 2 niños se me hicieron atrás, todos eran menores de edad, se me hicieron atrás. Entonces Margeli me dijo, mami, ¿y ahora quién me va a comprar garguerías? ¿Quién me va a llevar a la tienda a comprar yogur y chitos y papas y todo lo que a mí me gusta? El otro me dijo, mami, ¿quién me va a comprar mis zapatos del colegio? ¿Quién me va a comprar los cuadernos? Yo no les podía decir nada. Yo no les dije nada. Yo me quedé ahí. Ya pasó esa tarde. Al día siguiente yo me madrugué. Me fui muy temprano para medicina legal. Yo llegué allá, pues yo les dije que me iba de Soacha. De una vez me atendieron. Me hicieron de entrar. Una señora me sentó en una mesa. Empezó a preguntarme cómo se había ido Julián, qué ropa llevaba, a qué hora había salido, si tenía algún tatuaje, en fin, cantidad de cosas. Entonces yo le dije que sí, que él tenía un tatuaje, que yo lo tengo en este momento acá. Yo le dije sí, ¿Qué significa el tatuaje? O sea, ¿se lo hicieron al tiempo juntos? No, ese me lo hicieron como a los 3 años de él haber muerto. ¿Y él por qué tenía ese tatuaje? ¿Qué Porque él era signo Libra. Y él mismo se hizo el tatuaje acá, y acá decía Libra. Entonces a mí me lo hicieron, pero acá abajo le pusieron Julián. Entonces me dijo que, yo le dije, sí, él tiene un tatuaje de una balanza, él es signo Libra y acá abajo tiene Libra. Entonces él me dijo, mire, tenemos un NN042 que coincide con el mismo tatuaje que usted está describiendo. Cuando ella me dijo eso, yo me desgajé a llorar. Yo tenía en ese momento un mar de lágrimas en los ojos. Yo me desgajé a llorar. Ella me dijo, no llore, mire que los muchachos hoy en día tienden a hacerse, la mayoría, los mismos tatuajes. De pronto otro muchacho se hizo el mismo tatuaje que tiene Julián. Llamó a Medicina Legal a Ocaña, le dijo que le mandaran la foto del NN042, que ya parecía que había aparecido la familia. Y entonces me dijo que regresara al día siguiente. Al día siguiente yo regresé nuevamente a Medicina Legal. Cuando yo iba entrando, yo sentí una punzada muy, muy fuerte. Nunca la había sentido, muy fuerte en el corazón. Yo me llevé la mano al pecho, me preguntaron si yo sufría la tensión, o yo tenía alguna enfermedad, o sufría el corazón. Le dije, no, yo no sufro de nada. Me dijo, así como usted viene, nosotros no le podemos mostrar la foto de su hijo. Le digo, a mí me da mucha pena, pero ustedes me muestran la foto de mi hijo, porque yo necesito saber si mi hijo es vivo o muerto. Me sentaron en una mesa, prendieron el computador, y lo primero que mostraron fue su tatuaje. Mi niña me tomó la mano muy fuerte, se le desgajaron las lágrimas y me dijo, mami, es Julián. Luego mostraron el rostro y sí, allí estaba Julián. ¿Quién lo había asesinado? No teníamos la menor idea. ¿Por qué? No teníamos la menor idea. Doña Blanca, pues justamente en ese momento creo que es cuando usted y yo nos conocemos, en un momento, repito, muy difícil para ustedes, impactante para los colombianos, porque a partir de esa historia que usted me cuenta, junto con las otras mamás que nos encontramos allí en Medicina Legal, pues termina siendo una tragedia para varias familias y para un país. Justamente vamos a recordar ese momento, ya han pasado muchos años. 18 años. Vamos a recordar cómo usted le da la noticia al país y otras mamás de lo que estaba pasando con sus hijos. Las autoridades hallaron los restos de 11 personas que habían sido reportadas como desaparecidas este año. Las primeras investigaciones señalan que las víctimas, entre ellas un niño, habían sido reclutadas por grupos armados ilegales en Bogotá. Elkin Gustavo Verano, de 25 años, desapareció el pasado 13 de enero cuando iba a reunirse con unos amigos en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Salió de Bosa, San Bernardino, que el compañero Joaquín Castro Vázquez fue allá a la casa donde él, en la piecita donde él vivía, y salieron ambos a las 10:30 de la mañana. 8 días después, Blanca Monroy también reportó que su hijo de 19 años desapareció en la misma zona. Nos dijo que se iba a encontrar con un señor para un trabajo y que le guardáramos comida, que él llegaba pronto a comer, pero
no volvió a aparecer. Varias de estas madres aseguran que a sus hijos los reclutó un grupo armado ilegal. Llevaron muy como engañados. Pues tal vez la FARC les ofrecía el dinero. Casi 8 meses después, Medicina Legal llamó a estas familias y a las de otros 9 desaparecidos en Bogotá para informarles que los cuerpos sin vida de los jóvenes habían sido hallados en Santander y norte de Santander. Luego de la identificación a través de fotografías, los adoloridos familiares acudieron a la Defensoría del Pueblo para pedir ayuda y lograr el traslado de las víctimas a Bogotá. Hay inconvenientes por el paro judicial que se adelanta a nivel nacional. La Comisión de Búsqueda ya ha hecho contacto con el fiscal justamente para tratar de coordinar el traslado de los restos a la ciudad de Bogotá. Mientras que la policía en norte de Santander niega la versión de que los cuerpos los habían encontrado en una fosa común. Varios de los familiares viajaron a la zona y otros esperan la ayuda de los organismos estatales para lograr recuperar los restos de sus seres queridos. ¿Usted recuerda esas imágenes y qué le llega a su mente, a su corazón? Mire, don César, yo durante estos 18 años mi corazón se ha vuelto duro. Ya yo no tengo lágrimas. Yo recuerdo todo porque todo lo tengo en mi mente. Yo lo único que hago es respiro. Yo respiro profundo. Me paro, me pongo a bordar, me pongo a hacer mis cosas que hago. Pero mi hijo no se quita de mi mente en ningún momento. Siempre, siempre está aquí y aquí. Es un recuerdo que yo nunca voy a olvidar. Es un recuerdo que... Y sí, cada rato yo recuerdo todas estas cosas las recuerdo. Recuerdo el día que lo trajeron que le íbamos a dar cristiana sepultura. Yo recuerdo que yo me aferré tan duro a las orejas que tiene esto. Yo me aferré tan duro y yo le decía a los señores que no me fueran a meter a mi hijo ese hueco, que no me lo fueran a meter, pero yo lo cogía con todas las fuerzas de mi corazón, todas las fuerzas que yo tenía. Pero a lo último me desmayé y cuando desperté, ya les están echando las flores y les están echando las paladas de tierra. Es algo muy triste, muy, muy, muy triste, de verdad que sí. Ese día, señora Blanca, cuando usted conoce esa noticia, al tiempo la conocieron, ¿cuántas mamás de Soacha? Nosotras, como le dije yo antes, nosotras... como en octubre más o menos, ya estaba recién enterrado Juliano. A Julián lo enterramos el 26 de septiembre del 2008. Y como empezando octubre, empezamos a conocernos todas. Todas nos empezamos a conocer, que nunca nos habíamos visto, jamás. A la mamá de Julio César, sí, yo la había visto varias veces en el barrio. O sea, nos cruzamos, ella iba para allá, yo para acá, pero nunca atravesamos palabra, para nada. Pero cuando todas nos encontramos allí, nos dimos cuenta que era algo que yo creo que nosotras ninguna nos imaginábamos eso, ninguna. Al encontrarnos con el hijo de la paisa, Diomer, él ese día estuvo con nosotros y empezó a pedirnos las fotos de los muchachos. ¿Por qué? Porque le tocó ir allá a Ocaña y sacar a su hermano con las uñas, con pedazos de palos, porque él no llevaba pala, no tenía nada. Y él sacó cada bolsa de cada muchacho para poder sacar a su hermano, porque su hermano estaba prácticamente en el fondo. Y encima de ellos estaban las otras bolsas de los otros muchachos. Entonces él conoció así a los muchachos. Doña Blanca, partimos de esta denuncia que ustedes hacen a través de Noticias Caracol en ese momento. Después de esa denuncia, ¿cómo se enteran ustedes que sus hijos estaban allí, estaban en una fosa común? ¿Cómo se enteran de quién es el responsable? Bueno, eso fue porque cada familia que iba, cada familia le iban informando de que el hijo había muerto en combate porque era guerrillero.
Y ahí cada familia, en el momento en que salió esta noticia y todo eso, medicina legal, nosotros no sabíamos quién los habían matado. Pero a medida que iba llegando cada familiar allá, le iban informando. Cuando Idelber llega allá, le dice un militar, que él está de los comparecientes en el caso de Julián, le dice, ¿y si sabe don José que su hijo era todo un guerrillero? Mi esposo le dice, no, ustedes están mintiendo, mi hijo no era ningún guerrillero, porque mi hijo se viene el 2 de marzo y el 3 de marzo lo matan, ¿en qué momento se va a convertir mi hijo en un guerrillero? Pero esto no se va a quedar así, esto así no se va a quedar. Ahí fue donde cada una de nosotras nos fuimos dando cuenta. Yo no pude viajar a traer a Julián porque, como le digo, mis hijos todos eran menores de edad, yo tenía que quedarme con ellos, pero mi esposo sí. Lo encontraron con algunas prendas militares, botas. ¿Qué llamó la atención en eso para decirle que era guerrillero? Yo tuve va a ser 2 años, un encuentro con los comparecientes. Ellos esperaban a un guerrillero, a una persona vestido de guerrillero con botas, pero cuando llegaron donde estaba Julián, Mosquera se dio cuenta de inmediato de que Julián no era un guerrillero. ¿Mosquera era quién? Mosquera era uno el comandante que mandaba la cuadrilla de los militares. Entonces, él de inmediato se dio cuenta que Julián no era un guerrillero, porque él dice que Julián iba muy bien vestido, iba muy bien organizadito. Él, en cuanto lo vio, dijo, este muchacho no es guerrillero. Dije yo, pero más sin embargo ustedes lo mataron. Ustedes le quitaron la vida, sabiendo que era un ser inocente. Y cuando ustedes iban a la justicia ordinaria y ustedes les preguntaban si ustedes eran culpables o si ustedes se consideraban, o sea, que dijera la verdad que sí, pero ustedes nunca aceptaron cargos. Ustedes siempre negaban los cargos, que ustedes no aceptaban cargos. Entonces, es algo muy triste. Es algo muy, muy doloroso de que al hijo uno, y lo más berriondo es cuando íbamos a la justicia ordinaria. Oír todo lo que decían en la justicia ordinaria. Justamente meses después que ustedes hacen las denuncias a través del medio de comunicación de Noticias Caracol, se pronuncia el gobierno nacional. ¿Qué les dice el gobierno a ustedes y cuántas mamás en ese momento ya eran? Nosotros en ese momento fuimos 19. Incluso tuvimos una reunión con el señor en el Congreso, con el señor ministro, con Santos. Y él dice, yo destituí a los militares, a toda la cúpula que él destituyó, que los había destituido no porque habían matado a los muchachos, sino porque no estaban pendientes de lo que ellos tenían que hacer. Estaban dejando de que los militares hicieran lo que quisieran y ellos no estaban pendientes, los comandantes, los altos mandos y eso. Pero yo creo que el que tenía que estar pendiente de esto era el señor Santos, que era el ministro de Justicia en ese momento. ¿Y el presidente de ese entonces qué les dijo en esa época cuando escucha a las mamás de lo que estaba pasando? Bueno, él se reúne con varias mamás. Yo no quise estar en esa reunión, porque yo sabía que él me iba a decir mentiras y yo no quería escuchar mentiras. Yo quería escuchar una verdad. Él le dice a las demás mamás que lo sienten, se reunieron con él, hubieron unas que le dieron la mano, y sucesivamente yo no estuve con él. Entonces, hay una frase que las impactó a ustedes cuando ustedes hablan con representantes del gobierno y ellos les dicen que ellos no estaban allí ni de vacaciones. ¿Cuál fue esa frase que con una situación tan dolorosa se las dice y quién se las dijo? Adelante o delante de cuántas mamás. Mire, yo hay una frase que esa frase fue la que a mí me movió el piso. Yo no sé las otras frases, no tengo nada. Pero la frase que a mí me movió el piso y que me dio la berraquera y el empuje por dejar el nombre de mi hijo en limpio fue cuando el señor Álvaro Uribe dijo
que los muchachos no estaban cogiendo café, sino delinquiendo alrededor de Ocaña. Yo dije, mi hijo no era ningún ladrón, mi hijo no era un guerrillero. Porque yo le había hecho un juramento a Julián de que yo iba a estar con él en los momentos más difíciles. Me diera el agua donde me viera, pasara lo que pasara, yo siempre iba a estar con él. Y cuando el señor Uribe dijo eso, yo dije, Julián no está, él no se puede defender, pero estoy yo. Y yo lo voy a defender. Y yo voy a dejar el nombre de él en limpio. Y lo logramos. ¿En qué cree usted que se basa el presidente Uribe para decir eso en ese entonces? Pues yo no sé, él después salió diciendo la misma cosa, y entonces lo que dijo era que él había recibido mala información, que esa era la información que le habían dado los militares a él, y pues que como él le habían dado esa información, pues él había dicho esa información. Pero yo siempre lo digo, el primero de haber salido, haber dicho eso de estos muchachos, que eran inocentes, que entre esos muchachos murió un muchacho especial y murió un niño de 16 años empezando a vivir, él hubiera reunido todo este combo de señoras. Murió un niño especial, cuéntenos un poco del menor de edad y del niño que tenía. Bueno, ahí cayó un muchacho que a él lo acusaban de ser el dirigente, o sea, de ser el que mandaba el grupo de los cachacos, porque él era un niño muy churro, era un muchacho muy bien parecido, pero él era especial, él tenía mente de un niño, tenía 26 años, pero tenía mente de un niño de 8 años. Entonces a él lo nombraron como que él era el comandante y el que mandaba el grupo de los cachacos. Había un niño que tenía 16 años y había otro niño que tenía 17 años. Entonces él, en vez de haber acusado a estos jóvenes así, él nos hubiera reunido a nosotros y nos hubiera dicho qué pasó, por qué pasó esto. Seguro que él hubiera quedado mejor. De boca de nosotros, él hubiera quedado bien informado. No con la información de que él se para en los medios de comunicación. Es que los jóvenes de Soacha no estaban cogiendo café, sino delinquiendo alrededor de Ocaña. Yo creo que eso fue lo que a todas nosotras nos movió y nos dio la fortaleza de empezar a pelear y a decir de que nuestros hijos no eran guerrilleros. Una pelea que los llevó a la justicia especial. Allí usted vive unos momentos también muy dolorosos. Cuéntenos un poco cómo se enfrenta usted a estas personas, cómo las mira usted a los ojos, sabiendo que asesinaron a su hijo y a los hijos de las otras mamás. Sí, nosotros empezamos cuando empezó la JEP y empieza la Comisión de la Verdad. Duramos 2 años trabajando. Nos estaban preparando para el encuentro con estas personas, porque eran 11 personas que ellas habían acogido a la JEP para decir la verdad, a decir supuestamente la verdad. A los 2 años nos encontramos con estas personas, donde ya los miramos frente a frente, donde Tamayo una vez decía de que él de las mamás que él llevaba en su mente era la señora Blancanubia Monroy, porque había sido persona que nunca había faltado en una justicia, en una audiencia de la justicia ordinaria, que siempre estaba ahí, que ahí se daba cuenta él de que el amor de madre solo era uno, y que él no era capaz de mirarlo a la cara, de mirarme a la cara. Entonces yo dije, no fue capaz en ese tiempo de mirarme a la cara, pero ahora sí me va a mirar. Entonces yo me paré donde estaba y me puse en la puerta por donde él iba a salir. Una señora que trabajaba, una muchacha que trabajaba con la magistrada Catalina, ella se para y me dice, Blanquita, quítate de ahí porque el señor Tamayo va a salir. Me dio tanta tristeza, me dio tanto dolor. Me quité y me senté en una esquina y me puse a llorar. Me puse a llorar. A los días nos encontramos, como al año, a los 2 años, entonces ya me encontré con él frente a frente. Que ya pudimos mirarnos frente a frente y ya le dijimos
todo lo que nosotras queríamos decir. No los insultamos porque no los insultamos. No los tratamos mal porque no los tratamos mal. Pero sí les dijimos todo lo que teníamos que decirles. ¿Usted hoy perdona a los asesinos de su hijo? Sí, sí. Porque como le dije antes, por ejemplo, la foto donde estoy con la foto de Julián y mi hija, eso fue algo que le hicieron a Julián. Ellos le hicieron algo en el cementerio, donde allí están los comparecientes. Donde hubo una audiencia donde yo me reúno con 17 militares, donde habían 3 de ellos que ellos se ofrecieron a dispararle a Julián. Porque supuestamente me habían dicho que el que había dado la orden de que dispararan había sido Tamayo. Y yo por eso lo tenía aquí atravesado. Y yo decía, yo quiero verme con Mosquera frente a frente. Yo lo quiero ver y me quiero encontrar con él. Llegó el momento, nos habíamos visto muchas veces en la justicia ordinaria. Él llegaba, él entraba, cogía su computador y él se metía en el computador y él no miraba para ningún lado, ni nada. Pero yo decía, yo tengo que encontrarme con él. Y llegó el momento. Y el día de la audiencia, él me pidió perdón. Las 3 personas que le dispararon a Julián me pidieron perdón. Todos ellos me pidieron perdón. Yo les di un abrazo y los perdoné. Y yo les dije, los perdono, porque yo no soy nadie para juzgarlos. Ustedes hicieron lo que hicieron porque ustedes tenían que defender su vida. Porque si los estaban obligando a hacer lo que esto, porque mi esposo me decía, cuando uno está en el ejército, uno tiene que hacer lo que a uno le ordenen. Ellos estaban cumpliendo una orden. Entonces yo le dije, ustedes estaban cumpliendo una orden y ustedes tenían que hacer lo que eso. Yo les doy mi perdón. Y el día que nos encontremos, nos damos un abrazo, nos tomamos un tinto o almorzamos, o el día que ustedes me quieran visitar, me visitan. Aquí tienen una mamá, tienen una tía, tienen lo que sea. Ellos me dio mucho pesar porque ellos ese día lloraban. Luego cuando terminó la audiencia, me di un abrazo con todos ellos. Porque solamente Dios es el que los va a juzgar cuando estén allá al lado de ellos. Doña Blanca, ¿usted también años después perdió a otro hijo? Sí. ¿Qué pasó con ese hijo? Con mi otro hijo, a él lo mató la delincuencia común. Él fue con su niño y su esposa a montar cicla a un parque, tuvo unas palabras con una persona y pues él pensó que eso se iba a quedar así, salió y cuando él salió ya esa persona no estaba él solo, sino que estaba con 2 más. Lo cogieron de acá, lo arrastraron como a 1 metro donde estaba el niño y la esposa y le pegaron un impacto. El uno lo cogió de acá, el otro lo cogió de acá y el otro le disparó. Le dieron un impacto en el pecho, en el tórax, que de una vez lo asesinaron. Doña Blanca, toda esta situación que usted ha vivido, que ha liderado también en defensa de otros desaparecidos, la llevó a ser parte de una fundación. Cuéntenos un poco de la fundación. Bueno, nosotros, ese mismo grupo de mujeres empezamos a luchar, donde nos decían locas, nos decían lloronas, nos decían que éramos unas víboras, mejor dicho, nos trataron como les dio la gana. Hubieron personas de que nos ayudaron a hacer estatutos y se hizo la fundación, creo que eso fue en el 2013, se hizo esta fundación y se bautizó como Mafapo. Ahorita somos las madres de Mafapo. Ahorita vemos, eran 19 mamás, ahorita vemos 8 mamás. Pero estas 8 mamás hacemos hasta para vender. Y estamos en esta fundación, estamos en esta lucha. Ya ahorita ya dejamos el nombre de nuestros hijos en limpio, gracias a Dios. Ya no tienen que decir de que son guerrilleros. Empezamos a luchar por un monumento, por una casa. Exigíamos una casa para la memoria. Ya la SAE nos dio una casa.
ya estamos funcionando en la casa de Mafapo, en Chapinero. Empezamos a pelear por un monumento, queríamos un monumento. Cuando el señor Petro estuvo en Soacha, hubieron varias mamás que fueron y se reunieron con él y le dijeron que nosotras queríamos un monumento. Él nos prometió un lote. Queríamos hacerlo en Soacha, pero en Soacha no nos quieren. En la alcaldía de Soacha no nos quieren. Los abogados, los alcaldes que han llegado a Soacha, a nosotros no nos quieren. Entonces, en Soacha no se consiguió el lote, porque nos iban a mandar a un lugar muy lejos donde no era visible. Entonces, el Ministerio de Cultura nos dio un lote, que va a ser en la Sabana, donde queda la antigua estación del tren. Allí ya está empezando a trabajar en el lote, se va a inaugurar para fines de año, si Dios lo permite, que yo sé que Él nos va a dar ese lote, ese monumento, o para principios de enero. Va a ser algo muy, muy espectacular. Y no va a ser solamente para Mafapo, va a ser para todas las víctimas de Colombia, todas las víctimas de los mal llamados falsos positivos. Señora Blanca Monroy, pues muchas gracias por esa entrevista. Gracias por dar ese ejemplo de mamá luchadora, como muchas mamás en Colombia. De verdad que me siento feliz volverla a ver, volverla a escuchar y que el país conozca todo este camino que usted ha llevado, incluso hasta en el perdón de los asesinos de su hijo. Y es que gracias a estas mamás, al testimonio de estas mamás y a la fundación, hoy en Colombia se conoce que se han presentado 7.937 falsos positivos, donde han terminado reclutados y muchos muertos, supuestamente en combates, cerca de 20.000 jóvenes y niños. Doña Blanca, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por no olvidar de lo que pasó en Colombia. Y gracias por siempre estar con nosotros. Muchas gracias, don César. Que Dios me lo bendiga. Amén.